¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? A ver, voy a ir compartiendo el material que tenemos que ver hoy día. Hoy día vamos a ver un tema que es bastante, bastante bonito, bastante interesante, que es filosofía política, ¿ya? Vamos a aprovechar el tiempo para avanzar todo. Es un tema bastante largo, ¿no? O sea, hay bastantes cuestiones que tenemos que ver, así que hay que aprovechar el tiempo, ¿ya? Les voy a presentar el material. Ya, chicos, vamos a empezar. Entonces, a ver, vamos a ir. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a ir comenzando, ¿ya? A ver, en primer lugar, acuérdate, filosofía política, tú sabes, es una disciplina filosófica que estudia, em, obviamente, aspectos políticos, cuestiones políticas, pero desde una perspectiva, por decirlo así, más teórica que la ciencia política, ¿ya? La ciencia política en realidad es distinta, es otra área de estudio, sin embargo, tiene o toma en realidad muchas cosas de la filosofía política. Por ejemplo, un politólogo te puede hablar acerca de las formas de gobierno, ¿no? Pero en realidad la clasificación de las formas de gobierno se hizo inicialmente desde la filosofía política. La ciencia política es, en realidad, como su nombre mismo indica, es una ciencia social. Y en ese sentido es mucho más reciente que la filosofía, ¿correcto? Es mucho más reciente que la filosofía. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No son lo mismo ciencia política que filosofía política. La ciencia política, en cierto sentido, necesita de la filosofía política. Por eso, si tú estudias ciencia política en la universidad o politología, vas a tener que leer textos filosóficos, sí o sí. Tienes que leer textos filosóficos. Porque las bases teóricas de la ciencia política están en la filosofía política. Vamos a ver una historia de la filosofía política hoy día. Vamos a ver cómo inicia, quién es el primero en establecer las bases, en tratar de hacer una clasificación de las formas de gobierno, en plantear una forma ideal. Justamente eso es algo que caracteriza a la filosofía política. Mira, propone formas de gobierno, propone formas de gobierno. Y como tú debes recordar, el primer filósofo en plantear ¿cómo sería el gobierno ideal? Es Platón. Platón es el primer filósofo político, ¿correcto? Entonces, vamos a ver justamente que esto es algo que caracteriza la filosofía política. Por eso se dice que la filosofía política es normativa. Ojo, es normativa. ¿Por qué normativa? Porque establece normas. En otras palabras, cómo deberían ser las cosas. En cambio, la ciencia política, como es una ciencia, acuérdate cuáles son las características de la ciencia. ¿Qué hace la ciencia? Describe, explica, predice y aplica. La ciencia política, ¿qué hace? Ojo, no todas las ciencias hacen las cuatro, ¿no? La ciencia política, ¿qué hace? Describe, explica, ¿correcto? Describe los fenómenos políticos, es una ciencia. Acuérdate, ¿qué hace la ciencia? Describir fenómenos, ¿no? Explicar fenómenos. ¿Qué hace la ciencia política? Describe fenómenos políticos, explica fenómenos políticos. Por eso es que cuando hay una gran marcha, por ejemplo, o cuando hay una gran convulsión social, invitan a un científico político, ¿no? Para que explique cuáles son las causas, las razones, ¿no? De esas manifestaciones políticas, digamos. Pero la ciencia política es descriptiva, no es normativa. La ciencia política, repito, es descriptiva. En cambio, la filosofía política es normativa, porque no describe, sino que nos dice cómo deberían ser las cosas. Repito, la ciencia política dice cómo son las cosas, la filosofía política cómo deberían ser, y por eso es que propone. Y además también la filosofía política es más conceptual, por eso es que analiza conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de libertad, ¿a qué nos referimos con libertad? ¿No? Por ejemplo, hay muchos políticos que se consideran liberales, ya, pero ¿qué entienden ellos por libertad? ¿Qué tipo de libertad se refieren? Porque no es lo mismo el concepto de libertad de un liberal, como Milei, por ejemplo, ¿no?
al concepto de libertad de un republicano como Rousseau o como Maquiavelo, o una idea de libertad como la que tenían los griegos. Los griegos no creían que la libertad fuera hacer lo que yo quisiera, ¿no? O sea, tener completo uso de mi fuerza, sino para los griegos el ser libre significaba tener autocontrol, ¿no? O sea, actuar en función de la razón, ¿no? Si yo tenía autodominio, dominio de mis pasiones, era libre, que no era esclavo de mis pasiones. Entonces, para los griegos, el concepto de libertad es distinto al concepto liberal de libertad que justamente inicia con Locke, que vamos a ver hoy día. Entonces, ese tipo de discusiones, de diferencias entre qué entiende una persona por libertad y otra persona por libertad, eso es una discusión filosófico-política. Igual, por ejemplo, el concepto de bien común. ¿Qué cosa es el bien común? ¿A qué nos referimos con bien común? ¿Lo que beneficia a todos o lo que beneficia a la mayoría? Y siempre lo que beneficia a la mayoría es bueno o no necesariamente es bueno. Podríamos llamar bien común a algo que beneficia a una mayoría, pero que no necesariamente es lo mejor a largo plazo, por ejemplo, o no necesariamente es positivo. ¿Ya? Entonces hay varios conceptos que va a analizar filosofía política: libertad, igualdad. Acuérdate de los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? El bien común. Hay varios, la justicia también es otro tema importante, ¿no? Hay varios conceptos que justamente los analiza la filosofía política. Entonces, la gran pregunta, o una de las grandes preguntas, es cómo debería estar organizada políticamente la sociedad para funcionar adecuadamente. Esa es una de las grandes preguntas que se plantea la filosofía política. Pero esa pregunta, si te das cuenta, nos lleva a otra gran pregunta. ¿Qué cosa es el Estado? Porque la forma de organización implica justamente tener todo un aparato, ¿no? Que nosotros llamamos Estado. El Estado es el aparato. Es ese conjunto de instituciones que permiten justamente que haya un orden, digamos, social, ¿no? Ahora, algunos se han planteado, algunos filósofos, esta pregunta: ¿es posible vivir sin Estado? O incluso, ¿cómo vivía el hombre antes de que existiera el Estado? ¿No? Porque todos sabemos que el hombre inicialmente vivía de manera muy primitiva, ¿no? Casi como un animal. Entonces, en ese momento no había Estado. ¿Y cómo así surgió el Estado? ¿Y cómo vivía el hombre sin Estado? ¿Podríamos volver a vivir sin Estado o sería imposible? Esa es una pregunta también importante. Por ejemplo, los anarquistas van a decir que sí es posible vivir sin Estado, ¿no? Los comunistas también van a plantear que es posible la desaparición del Estado, aunque no es tan fácil, ¿correcto? Pero hay otros que van a decir que es imposible retroceder a ese tiempo en donde el hombre vivía sin Estado. Por ejemplo, Rousseau, por ejemplo, Maquiavelo, por ejemplo, Hobbes, ¿no? Que consideran que el Estado es imprescindible, ¿no? Incluso Locke, que va a considerar que es necesario, es como un mal necesario, ¿no? Para los liberales el Estado, bueno, pues tiene que existir porque es útil, ¿no? Pero no hay que darle tanto poder tampoco, ¿no? Entonces ahí vamos a ver diferencias entre las distintas corrientes filosófico-políticas. Como ya dijimos, otra pregunta es cómo surgió el Estado, cuál es el fin principal del Estado, también es una buena pregunta. ¿Cuál es el fin del Estado? ¿La seguridad, el orden, la paz, el bien común? ¿Cuál es el fin principal, primordial? ¿Para qué ha sido creado el Estado? Porque se supone que el Estado ha sido creado para algo, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería ese fin superior? Hay otros fines que deberían quedar relegados en vista de ese fin superior o no, ¿ya? Esa también es una pregunta importante. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Eso ya hemos visto que lo ha visto la filosofía política, lo ha analizado la filosofía política desde el inicio, desde su comienzo. Esto también es interesante. ¿Quién creó las primeras leyes? ¿Alguna vez te has preguntado quién crea las leyes por primera vez? ¿No? ¿Y por qué nosotros tenemos que obedecer esas leyes que crearon esos hombres que ni siquiera conocemos? Y acá viene también el tema de constitución, ¿no? Porque la constitución justamente son las leyes primordiales de todo Estado. La constitución debe ser completamente inalterable, se pueden alterar algunas cosas, en qué condiciones se puede hacer, ¿no? ¿Qué es la justicia, qué es la libertad? Todo ya lo hemos mencionado.
Entonces, si te das cuenta, la filosofía política justamente por eso es muy extensa. Nosotros vamos a ver los principales representantes, ¿no?, de la filosofía política a lo largo de la historia, pero hay muchísimos más. Hay mucho, mucho más en filosofía política para analizar. Vamos a concentrarnos en lo más relevante y en lo que usualmente ha venido también en el examen de admisión, ¿ya? Entonces, comenzamos. Platón, ya te dije, es considerado el primer filósofo político porque él es el que va a profundizar en este tema. Ya de alguna forma, el que había hablado sobre algunas cuestiones políticas había sido Sócrates. No sé si te acuerdas, en Apología de Sócrates, justamente, en el juicio, ¿no?, donde él se defiende. Él menciona algunas cuestiones políticas, por ejemplo, el tema de las leyes, la justicia, ¿no? ¿Qué cosa es la justicia? Y Platón, justamente en parte por esa experiencia como discípulo de Sócrates de ver a un hombre virtuoso morir condenado como si fuera un delincuente, es que va a comenzar a reflexionar acerca del Estado. ¿Para qué existe el Estado? ¿El Estado es justo o no? ¿La democracia funciona o no? Porque recuerda que fue la democracia la que condenó a Sócrates a morir. ¿Está bien que tomemos decisiones en función de lo que cree la mayoría, de lo que opina la mayoría? ¿La mayoría siempre tiene la razón? ¿Y qué pasa si la mayoría es una mayoría manipulable, es una mayoría ignorante, es una mayoría que solamente le interesa su placer personal, su interés personal? ¿Deberíamos vivir bajo una democracia? ¿Es la mejor forma de gobierno una democracia? Justamente por eso es que Platón va a cuestionar la democracia. Sócrates ya lo había hecho. Sócrates se atrevió a criticar y a cuestionar la democracia, y Platón también lo va a hacer. Con mayor razón al ver que un hombre virtuoso como Sócrates, que no había cometido ningún delito, fue condenado a morir. Mientras que otros hombres, que eran personas realmente viciosas, ¿no?, corruptas, estaban en los mejores cargos de gobierno, ¿no? ¿A qué te suena eso? Entonces, ¿puede vivir un Estado sin justicia? ¿Podemos vivir sin justicia? ¿Podemos tener relaciones sociales sin justicia? Por eso es que la pregunta principal de la República es esa. El diálogo, la República, comienza con esa pregunta: ¿qué cosa es la justicia? ¿Y cómo hacemos para garantizar que haya justicia dentro de nuestro Estado? Entonces, Platón va a decir, la democracia no funciona, porque lamentablemente la democracia no es que sea una mala forma de gobierno en sí misma, no, porque Platón hace una clasificación de las formas de gobierno, ya, donde dice hay tres formas buenas y hay tres formas corruptas o malas, ¿no? Y una de las formas buenas es la democracia, pero de las formas buenas es la menos buena. ¿Por qué? Porque la democracia fácilmente se corrompe. ¿Por qué fácilmente se corrompe? Porque la mayoría es manipulable, porque la mayoría es ignorante, porque la mayoría se guía por TikToks, porque la mayoría se guía por la sonrisa, la mayoría se guía por las apariencias. Acuérdate de la alegoría de la caverna, ¿o no? Entonces la mayoría toma decisiones lamentablemente por lo que ven, no por lo que es la realidad, ¿no? Las apariencias, por lo que parece ser. Entonces, frente a una realidad de ese tipo, la democracia no es un buen sistema, pues, porque la mayoría va a dejarse llevar por aquellos que saben manipularlos, ¿no? Entonces, vamos a elegir gobernantes que sepan manipular, no los mejores, sino los más manipuladores, los que sepan engañar mejor, ¿no? Entonces, por eso es que Platón va a decir, no, la democracia es una forma que se rompe muy rápido. Hay que buscar otra forma de gobierno. Y ahí es cuando Platón va a proponer el gobierno de los más aptos, de los más capaces. Pero ojo, vamos a ver a qué se refiere con más capaces o más aptos. El gobierno de los mejores, una aristocracia. Para él, la aristocracia es la mejor forma de gobierno, pero ojo, aristocracia en griego no significa lo que tú puedes estar pensando. El, la etimología de la palabra aristocracia, que es la que usa Platón, aristos significa los mejores o el mejor,
¿Ya? Por eso es que hay muchos nombres griegos que tú debes haber escuchado como Aristóteles, Aristófanes, Aristócles. Comienzan varios con Aristos o Arist, ¿no? ¿Por qué? Porque el término aristo significa el mejor o los mejores. Entonces, la aristocracia es el gobierno de los mejores. Ahora, ¿quién no quiere que los mejores gobiernen? Serías tonto, ¿no? Para no querer que los mejores gobiernen. Ahora, los mejores obviamente no van a ser pues una masa, ¿no? O sea, la gente capaz, inteligente, sabia, no son pues el 80% de la población. Lamentablemente, nos guste o no nos guste. Y no tiene que ver, ojo, no tiene que ver con condiciones económicas, ¿ah? Porque recuerda que para Platón el hombre más sabio que había en Atenas era Sócrates, y Sócrates no era alguien de dinero, ni era de origen noble. Sócrates era alguien de clase media baja. Entonces, no tiene que ver con las condiciones económicas, tiene que ver con tu capacidad, con tu virtud, con tu moral. ¿Recuerdas lo que decía Sócrates? ¿Quién es el hombre sabio? El hombre virtuoso, el hombre que es capaz de cuestionarse a sí mismo, el hombre que conoce qué es el bien. ¿Te acuerdas? El intelectualismo ético, si sabes qué es el bien, vas a actuar bien. Entonces, el hombre sabio es el que ha logrado alcanzar el conocimiento del bien, el que ha logrado alcanzar la contemplación de las ideas, ¿te acuerdas? El hombre que ha salido de la caverna, ese es el hombre sabio. Y el que ha salido de la caverna ha salido con mucho esfuerzo de ahí, ¿correcto? Es el filósofo. O sea, para Platón, ojo, para Platón, filósofo es sinónimo de sabio. Pero ojo, no filósofo el que estudió 5 años filosofía en San Marcos o el que hizo su maestría en Estados Unidos de filosofía. No, no ese filósofo, ¿ya? El filósofo es el que ha logrado la contemplación de las ideas. Y para eso se requiere una formación especial, que es justamente la que él trataba de dar en la academia. ¿Te acuerdas que él funda la academia? Y la academia era un centro de enseñanza donde había tres disciplinas fundamentales. La gimnasia, ojo, la gimnasia. Para ser un hombre equilibrado, tienes que también ser disciplinado. Tienes que saber disciplinar tu cuerpo. Gimnasia, matemáticas. En la academia decía en la entrada, nadie entre aquí si no sabe geometría. Era un requisito para ingresar, saber geometría. Y tercero, música. Esas eran las tres disciplinas fundamentales. O sea, ahí no leían Heidegger, Nietzsche, Wittgenstein, no. No, no, no ibas a leer algo así, ahí. Era gimnasia, matemáticas, sobre todo geometría, para Platón era la matemática, el área principal, ¿no? De la matemática y música, ¿correcto? Entonces, por eso es que tú debes saber que el nombre Platón significa, en realidad es un apodo, ¿no? Que significa de hombros anchos, ¿no? Porque Platón practicaba bastante gimnasia y practicaba lucha. Es más, había ganado varios concursos de lucha, ¿no? Era un tipo de lucha que ya no existe ahora, ¿no? Que, digamos, sería una mezcla entre lucha libre y boxeo, algo así. Era un tipo de lucha que existía en esa época. Entonces, Platón creía esta idea muy griega que debes haber escuchado, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, mens sana in corpore sano, ¿no? Esa idea que es muy griega, la tenía Platón, y en general, o sea, los griegos, ¿no? Creían que el cuidado del cuerpo era importante. Entonces, cuando dice, por ejemplo, Sócrates, y Platón lo repite, el cuerpo es la cárcel del alma, no significa que el cuerpo no sirve para nada, significa que el alma es más importante que el cuerpo, pero el cuerpo también tiene que ser disciplinado, tiene que ser cuidado. Entonces, el filósofo gobernante es aquel hombre que con su disciplina, tanto física como mental, ha logrado alcanzar un conocimiento superior. Y ese es el hombre que está preparado para gobernar. Ahora, puede ser uno, por eso es que él habla del rey filósofo, ¿no? Que debes haber escuchado varias veces. Pero recuerda que no necesariamente tiene que ser uno nada más. Puede ser que sean dos, tres, o sea, si hay tres, cuatro, cinco que han logrado la contemplación de las ideas, la sabiduría, genial, los cinco que gobiernan. Pero generalmente son pocos, ¿no? Entonces, por eso es que es una aristocracia, el gobierno de los mejores o el gobierno del mejor. Ahora, esos es los que dirigen, son como la cabeza del Estado, los que dirigen el cuerpo del Estado. Pero también necesitamos brazos, necesitamos defendernos físicamente, no solamente alguien que organice el Estado, sino alguien que defienda
al Estado de las agresiones extranjeras, de las agresiones externas. Y ahí están los guerreros o los guardianes, ¿correcto? Mira, ahí están los guerreros o los guardianes. Entonces, ya hablamos de los gobernantes, ¿no? Que vendrían a ser los reyes filósofos o el rey filósofo. Tenemos también a los guardianes, que es una clase que en realidad va a tener mucha relación con los gobernantes, porque los guardianes obviamente también son una clase especial. Vendrían a ser algo así como los militares, ¿no? Los que protegen al Estado de las agresiones externas. Sobre todo es para proteger de las agresiones externas, ¿no? Y por último, los trabajadores o artesanos y labradores, que también son importantes porque ellos producen lo que vamos a comer todos, ¿no? O sea, sin su trabajo también el Estado no podría subsistir. Es el estómago, digamos, ¿no? Incluso Platón habla de eso, la cabeza, los gobernantes, los que dirigen, los guerreros, el pecho, los brazos, la fuerza, y los trabajadores, los que alimentan el Estado. Entonces, los que dan, ¿no? Proporcionan alimento. Ahora, si te das cuenta, eso no te hace recordar al mito del carro alado. ¿Te acuerdas que hemos hablado del mito del carro alado? El alma racional dirige, que tiene que dirigir las pasiones nobles, ¿no? La valentía, el valor, los guerreros, y las pasiones bajas, ¿no? Los placeres, el deseo de riqueza, ¿no? Que también todos los hombres tenemos, pero tienen que ser controladas. Entonces, lo que te está diciendo Platón es lo que ya hemos visto en el mito del carro alado. Hay hombres que nacen con una inclinación más racional y son ellos los que quizás van a gobernar si es que tienen una buena preparación. Porque el hecho de que tú hayas nacido con un alma racional más desarrollada que las otras partes no significa que necesariamente vas a ser gobernante. Tienes que tener una educación. Y por eso es que él en la academia propone un tipo de educación especial, con lo que ya te comenté, ¿no? Y algunos de esos llegarán pues a la sabiduría y podrán tener la capacidad de gobernar. Los guerreros también, los guardianes también tienen que tener una educación, porque tienen que ser virtuosos. No vamos a tener guerreros corruptos, ¿no? Tienen que ser virtuosos, ¿no? Tienen que buscar el bien de la comunidad. Entonces, ellos también tienen que tener una educación. Los artesanos y los labradores también, pero otro tipo de educación. Ahora, ojo, esto no tiene que ver con niveles socioeconómicos. Ya te dije hace un momento, para Platón, Sócrates era el hombre más virtuoso y él era de una clase baja, humilde. Entonces, para Platón, no es una cuestión determinante lo económico, es la capacidad con la que tú naces, la inclinación con la que tú naces. Y es más, el Estado tiene la obligación para Platón de justamente darles una educación buena a todos esos niños que tienen una inclinación racional, para que ellos sean los futuros gobernantes. Entonces, y otra cosa interesante que propone Platón, que no se dice muchas veces, es que Platón no solamente incluye a los hombres, sino también incluye a las mujeres, en los tres estratos, ¿ah? O sea, para Platón, la mujer también puede ser filósofa gobernante, puede ser reina filósofa, puede ser guerrera también. La mujer también debería ir a la guerra, dice Platón. O puede ser artesana, la verdad. No hay distinción en ese sentido, ¿no? Ahora, que es algo bastante curioso para su época, porque tú sabes que los griegos en general, sobre todo los atenienses, los espartanos, tenían una visión más machista, digamos, ¿no? Pero para la época... Ahora, ¿por qué Platón plantea eso? Bueno, como un dato nada más, ¿ya? Al parecer la mamá de Platón era filósofa, o es lo que dicen algunos historiadores, y la hermana de Platón también. Y es más, porque algunos historiadores comentan como Diógenes Laercio, ¿verdad? No tengo mi librito acá, la próxima te muestro. Él habría tenido dos o tres discípulas mujeres en la academia, o sea, que estudiaron mujeres en la academia, ¿no? Ahora, vamos a hablar, fíjate, de las leyes, ¿ya? La República es el texto más conocido de Platón. Ahí aparece la famosa alegoría de la caverna, ¿no? Lo más conocido. Pero ahora, en las leyes, fíjate, que es un texto que él escribe ya mayor, porque la República la escribe más o menos de lo que se sabe alrededor de los 45, 50 años. Las leyes lo escribe ya cuando está por morir, porque eso es lo que se cree porque quedó incompleta, ¿no? No la termina de escribir, Platón muere a los 80 años.
Y en este libro lo interesante es que va a cambiar un poco su concepción, pero no en lo esencial, sino que acá encontramos, digamos, un Platón un poquito más pesimista, o algunos dirían un poquito más realista. Porque Platón se va a dar cuenta que no es tan fácil encontrar ese hombre sabio para darle todo el poder, que ojo, en la República, cuando dice el rey filósofo, él tiene todo el poder. Él hace las leyes, el gobierno, él hace todo. Pero él se da cuenta con el tiempo de que no es tan fácil encontrar un hombre sabio al que podamos confiarle completamente todo, todo el Estado. Entonces va a decir, como hay hombres que pueden parecer sabios, pueden parecer buenos, pueden parecer capaces, pero con el tiempo incluso pueden corromperse o pueden mostrar sus verdaderas intenciones. Para proteger a la comunidad es mejor y evitar, fíjate, evitar qué cosas, las tiranías. Para evitar las tiranías es mejor que hayan leyes que estén por encima del gobernante, que es algo más o menos como el que tenemos actualmente. Ponte a pensar, la Constitución. Imagínate si no tuviéramos constitución. ¿Qué haría el Congreso? ¿Qué haría el presidente? Si no tuviéramos constitución, la constitución sirve, es importante, ¿por qué? Porque de alguna forma pone un obstáculo, ¿no? Para los gobernantes, para que hagan lo que se les dé la gana. ¿Sí o no? Pone ciertos principios básicos que no se pueden romper, ¿no? Entonces, Platón justamente eso es lo que propone, que se cree una especie de constitución, un conjunto de leyes que estén por encima del gobernante, que el gobernante no pueda cambiar y que lo controlen de alguna forma para evitar, ojo, él no dice, ya ahora tenemos que pasar una democracia, no. Puede seguir habiendo un gobernante o dos gobernantes o tres, pero la cuestión es que él no tenga todo el poder, porque si tiene todo el poder nos arriesgamos a que termine convirtiéndose en un tirano. Por cierto, voy a, no lo había pensado, pero voy a compartirles, a ver, un ratito, por acá lo tengo. Recién me acuerdo. A ver, voy a compartirles un enlace de un videito de una clase que yo di hace tiempo. Bueno, fue como un seminario. A ver, ya, acá está. Fue un seminario que di justamente en Savia hace ya tiempo, cuando recién comencé a editar. Sí, de hace 3 años es esto, ¿ya? Y ahí pueden ver justamente un poco acerca de las formas de gobierno, ¿ya? Ahí hablo de las formas de gobierno con un poco más de detalle para que ustedes puedan ver a qué me refiero, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de monarquía, democracia, aristocracia, oligarquía, todas esas clasificaciones, ¿ya? Ahí lo tienen. Ahí les estoy dejando el enlace en el chat, ¿ya? Entonces, si les interesa el tema, ahí pueden ver. Ahí también hay diapositivas sobre la clasificación de gobierno, ¿ya? Ahora, entonces, te decía, Platón va a considerar que para evitar excesos, para evitar que el gobernante se corrompa y termine perjudicando al Estado, perjudicando a la comunidad, es mejor que hayan leyes, ¿ya? Entonces, no es que diga, no, ya no hay que buscar un rey filósofo. Él considera que si encontramos un hombre sabio, hay que darle el poder, pero como una especie de precaución, es mejor que hayan leyes que controlen sus acciones, ¿no? Que estén por encima de él, que él no pueda romper. ¿Por qué? Porque la finalidad del Estado es el bien común. Entonces, si la finalidad del Estado es el bien común, sería absurdo, ¿no? No tener la precaución de que el Estado no vaya a ser usado, ¿no? O no vaya a terminar volviéndose una tiranía, ¿correcto? Bien, vamos a pasar ahora a Aristóteles, ¿ya? Mira, Aristóteles, como tú sabes, fue discípulo de Platón y va a tratar muchos temas parecidos a los que menciona Platón. Pero lo que no te debes olvidar y que han preguntado un montón de veces, y recuerda que esto también tiene mucha influencia en filósofos posteriores. Por ejemplo, Taylor, Charles Taylor, ¿te acuerdas que habla de reconocimiento, el comunitarismo? Ya. Él tiene mucha influencia de Aristóteles. Y ojo, eso han preguntado en examen de admisión una vez, ¿ya? Para Charles Taylor, Aristóteles es un filósofo fundamental porque justamente Aristóteles hace énfasis en la socialización, en la comunidad.
el hombre como un animal social. No somos individuos principalmente, somos seres comunitarios, somos animales comunitarios, ¿correcto? El hombre es un animal político. ¿Te acuerdas este famoso término zoon político? ¿Te recuerda cuando te dicen zoon político, ya? Si tú lo traduces literalmente, es animal político, pero el sentido en realidad es animal social, porque polis significa ciudad. Entonces, el hombre es un animal que vive en una ciudad. Eso es lo que significa. El hombre es un animal que vive en una ciudad. El hombre es un animal que vive en una comunidad. El hombre es un animal social. Eso significa. Ahora, no solamente es social, y esto también han preguntado en examen de admisión, no solamente es social porque necesite de los demás para subsistir, por una cuestión de subsistencia. No, no solamente por eso, y no principalmente por eso. Porque si fuera así, a ver, yo también te podría decir, bueno, los leones también son animales sociales, ¿no? Las hienas también son animales sociales, también son animales políticos, las abejas, las hormigas, ¿o no? Requieren también de un grupo, ¿no? De una comunidad. Pero no es solamente eso. Aristóteles dice, el hombre es un animal social porque se realiza plenamente como hombre solo en una sociedad. Es decir, tú como ser humano no puedes aislarte de la sociedad y realizarte como ser humano. Aunque te lleven comida, tengas todo, imagínate que te encierras en una mansión, tienes plata, te llevan todo. ¿Puedes ser un hombre realizado? Realmente no. Para Aristóteles no puedes realizarte aislado de la sociedad. No puedes realizar. Porque lo que somos como seres humanos es producto de la socialización. Ejemplo, por ejemplo, en este momento estamos conversando, ¿no? Estás aprendiendo algunas cosas, estás recordando algunas cosas, pensando, estás reflexionando. ¿Por qué puedes hacer eso? Porque me entiendes. Hablamos el mismo lenguaje, entiendes los conceptos, las ideas. Ahora, todo eso, ¿lo has desarrollado o ya naciste con esa facultad? Entender ciertas palabras, ciertos conceptos, entender qué significan ciertas cosas. ¿Ya naciste así? Si te hubiera metido en una cueva y te hubiera dejado ahí, te hubiera llevado comida, pero no te hubiera hablado nunca, ¿estarías entendiendo lo que te digo ahora? No, no. Lo has desarrollado. Claro, hay un aspecto innato, sí, pero también hay mucho de desarrollo. Es decir, el hombre también, mira, el hombre también va adquiriendo capacidades, va adquiriendo capacidad, por ejemplo, de reflexionar cuando dialogamos. El diálogo motiva el debate y el debate motiva ¿qué cosa? El razonamiento, ¿sí o no? Para argumentar, ¿qué necesitas? Razonar. Y el razonamiento, de alguna forma, se va impulsando, se va germinando a raíz de la conversación. Si tú no conversas desde pequeño, si no, nadie te cuestiona, nadie se pregunta o nadie habla contigo, va a ser difícil que desarrolles tu inteligencia. Por eso es fundamental la socialización desde pequeños. Entonces, para Aristóteles, nuestras facultades como seres humanos, lo que nos distingue como seres humanos, nuestra razón, nuestro lenguaje, están íntimamente vinculados además, son aspectos humanos que solamente podemos desarrollar en sociedad. Y por eso es que el hombre solo es hombre, plenamente hablando, gracias a que es un ser social. ¿Se entiende? Entonces, para Aristóteles es fundamental eso. Por lo tanto, fíjate, el objetivo principal de la comunidad, mira, no es simplemente el orden, la subsistencia, porque si fuera así, como ya te dije, no habría mayor diferencia entre nosotros y las abejas, las hormigas, porque ellos también se ayudan para subsistir. Pero el hombre logra algo más. Acuérdate, para Aristóteles solo el hombre puede ser virtuoso, ¿te acuerdas? La virtud es una cosa que solamente puede cultivar el hombre. Y para ser feliz necesitas ser virtuoso. La virtud te lleva a la felicidad, por lo tanto la felicidad es algo humano. No puedes hablar de un perro feliz, de un gato feliz, de una abeja feliz. Para Aristóteles eso sería absurdo.
Porque la felicidad está vinculada con la virtud y la virtud está vinculada con la razón. ¿Te acuerdas? La virtud está vinculada con la razón. Entonces, el hombre, fíjate, no solamente vive en comunidad para subsistir, sino para realizarse como ser humano y alcanzar la felicidad. Entonces, el verdadero objetivo de la comunidad es procurar una vida buena o superior para todos sus miembros. Por lo tanto, una comunidad, un país, un estado, un gobierno que no permite el desarrollo del individuo, que no al menos propende, busca el desarrollo del ser humano, la felicidad, es un estado que no funciona. Es una comunidad que está mal gobernada. La comunidad, toda comunidad debe permitir, debe poner las bases, las condiciones para que los seres humanos se desarrollen plenamente como seres humanos, para que alcancen su plenitud, ¿no? Como seres racionales, como seres inteligentes, que es lo que nos distingue, dice Aristóteles, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. La vida buena, la vida virtuosa, la vida feliz, ¿sí? Ahora, él también habla del gobierno de las leyes, que el gobierno de las leyes es el gobierno superior, ¿no? Que es superior al gobierno de los hombres. Muy parecido a lo que dice Platón en las leyes. En realidad dice prácticamente lo mismo, ¿sí? Solamente que Aristóteles, digamos, lo que agrega es que, bueno, Platón se dio cuenta al final de su vida, ¿no? Pero de que el gobierno de las leyes es mejor que el gobierno de los hombres, es decir, darle el poder principalmente a las leyes y no tanto a los hombres es mejor, justamente porque los hombres pueden romperse y pueden terminar corrompiendo el Estado también, ¿no? Entonces, la mejor forma de gobierno, ¿cuál es? Una politeia. Una politeia, ¿qué es? Un gobierno mixto, ¿ya? Un gobierno mixto. Lo que actualmente llamamos república, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque participan todas las clases sociales. Por ejemplo, tenemos una república, tenemos un Estado con tres poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, cada uno cumple su función y además en el poder legislativo están representados, se supone, toda la población, o sea, todos los estratos. Para Aristóteles es fundamental que todos participen en el gobierno de alguna forma. ¿Por qué? Porque justamente la realización del individuo viene por su socialización. Entonces, un individuo que no puede realizarse políticamente es un individuo que no puede realizarse como ser humano. ¿Ya? Ahora, debe predominar, fíjate, la clase media. A pesar de que todas las clases sociales deben participar en el gobierno, la clase media es la que debe predominar. ¿Y por qué? Acuérdate de la virtud. ¿Te acuerdas que la virtud es el término medio entre los extremos? ¿Te acuerdas? El término medio entre los extremos. En un estado, usualmente hay ricos y hay pobres. Los ricos que quieren dominar y los pobres que no quieren ser dominados. Pero como son dominados, muchas veces por resentimiento, por odio, ¿no? Si es que adquieren el poder, acuérdate, la democracia, terminan vengándose de los ricos. Entonces son como dos polos opuestos. Y generalmente los conflictos sociales, problemas sociales, las tensiones sociales surgen de esa tensión, de ese odio que hay entre estas dos clases. Por eso es que la clase media vendría a ser la clase más moderada, más prudente. ¿Por qué? Porque no domina, ¿no? No es completamente egoísta como los ricos, ni tampoco es resentida y vengativa como los pobres. Por eso la clase media sería la más adecuada para ser como una especie de colchón, una contención para evitar estos choques entre los ricos y los pobres. ¿Correcto? Bien, por último, mira, dice Aristóteles, unos hombres nacen para ser dominados y otros nacen para dominar. ¿Ya? ¿Te acuerdas que esto también lo hemos visto cuando hemos hablado acerca del el periodo escolástico en filosofía latinoamericana? ¿Te acuerdas de Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda? Juan Ginés de Sepúlveda justamente hablaba de esto, ¿no? Decía, bueno, nosotros los españoles hemos nacido para dominar, pues, ¿no? Porque somos seres racionales, porque tenemos la civilización, tenemos las leyes, ¿no? Y estos hombres que no son tan racionales tienen que obedecernos a nosotros. Ya, esta cita está en La Política, que es la obra donde obviamente Aristóteles habla de política. Una cita textual. Unos hombres han nacido para dominar y otros han nacido para ser dominados.
Esa frase hace alusión a los griegos y a los bárbaros. Los bárbaros son hombres que no están acostumbrados a ser libres. Acuérdate de los reyes persas, ¿no? ¿Te acuerdas de Darío, Ciro, Jerjes, Artajerjes, etcétera? Todos ellos eran reyes. Los persas estaban acostumbrados a ser súbditos. Si eres súbdito, no eres un hombre libre. Si no eres un hombre libre, no estás acostumbrado a qué? Debatir, a cuestionar. ¿Qué le vas a cuestionar a tu rey? No, no cuestionas, bajas la cabeza. Y si no cuestionas, no argumentas, no debates, no dialogas, no desarrollas tú logos, no desarrollas tu razón. Por lo tanto, no eres un ser completo, no eres un hombre completo, ¿entiendes? En cambio, el griego es libre. El griego sí discute, el griego sí cuestiona, el griego sí debate, hace uso de sus logos. Por lo tanto, es un ser racional. Por lo tanto, si eres racional, eres libre. ¿Te acuerdas hace un rato que te estaba hablando del concepto de libertad de los griegos? Solo eres libre si eres racional. Entonces, un hombre que es libre puede gobernarse a sí mismo y puede gobernar a otros. Un hombre que no es libre, que no es racional, no puede gobernarse a sí mismo y tampoco a otros. Por lo tanto, su naturaleza es ser esclavo. ¿Se entiende? Los persas sí pueden ser esclavos, son naturalmente esclavos. ¿M? Pero un griego no es esclavo por naturaleza porque el griego está acostumbrado a debatir, a discutir, a cuestionar. ¿Correcto? No baja la cabeza. Hay un trato igualitario. ¿No? Ahora, tú debes recordar que ciudadanos no eran todos en la época de la Grecia antigua, ¿no? Ciudadanos son los que han nacido en la ciudad. Los demás no. Si tú eras, por ejemplo, Aristóteles era un extranjero en Atenas, porque él no era de Atenas, él era macedonio, ¿correcto? Él era un extranjero, un meteco, ¿no? De eso deben haber visto, me imagino, en la historia. Las mujeres no eran ciudadanas tampoco, y los esclavos tampoco, menos, ¿no? ¿No? Los ciudadanos eran en realidad una porción muy pequeña de la población. O sea, si había, supongamos, 100.000 atenienses, supongamos, ¿ya? Ciudadanos sería pues el 20% de la población. ¿Por qué? Porque tenías que quitar a los niños, a las mujeres, a los extranjeros, a los esclavos, y al final quedaba quizás hasta un 15% de la población eran los que realmente participaban en política, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a Maquiavelo, ¿ya? Entonces, Maquiavelo, fíjate, ya es un filósofo de la edad moderna, ¿no? De comienzos de la modernidad, porque recuerda que él aparece en la época del Renacimiento. Es más, Maquiavelo nace en la cuna del Renacimiento, que es Florencia. Maquiavelo ve los grandes cambios políticos que se están dando en Europa, sobre todo, acuérdate, tú debes acordarte de tu curso de Historia Universal. ¿Te acuerdas de, el nacimiento de los grandes estados modernos? ¿Te acuerdas de la unificación de España, Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Te acuerdas? Esa época justamente es la que vive Maquiavelo. ¿Y por qué es importante entender el contexto? Porque Maquiavelo va a plantear lo que dice en El Príncipe, que es su obra más conocida y más mal interpretada, ¿sí? Y que no se entiende o vas a tergiversar si es que no conoces el contexto. ¿Por qué? Porque justamente lo que pasa es que los estados italianos, tú sabes que Italia no existía, existían estados separados, ¿no? Así como Grecia no era Grecia, era Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, etcétera. Igual, ¿no? No existía Italia, existían estados italianos chiquitos. O sea, los estados papales, Milán, Florencia, Venecia, ¿no? Nápoles, Sicilia, ¿no? Existían estados chiquitos. Y justamente de lo que se da cuenta Maquiavelo es que estos estados van a desaparecer porque los van a invadir los grandes estados europeos que estaban apareciendo. Y de hecho, él vio la invasión de Francia a Florencia, ¿no? Y no solamente a Florencia, sino que también hubieron invasiones de otros estados. Por ejemplo, Francia y España se disputaban Nápoles, ¿no? Por eso en ciertas épocas Francia dominó Nápoles y en otras épocas España dominó Nápoles. Milán también lo mismo, también fue dominada por Francia. Entonces, los estados italianos no eran soberanos. ¿Qué quiere decir soberanos? No eran independientes, no tenían autonomía, sino que estaban a merced
de los intereses de estos grandes estados que se los repartían entre ellos. Y Maquiavelo se da cuenta de que justamente el problema es que están divididos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Unificar todos estos estados y crear un gran estado italiano, que eso se logra siglos después, ¿no? La unificación de Italia. Pero el primero que plantea esto, esta unificación de Italia, de los estados italianos, crear una nueva nación, es Maquiavelo. Y por eso es que en El Príncipe habla de qué? De un líder que sea capaz de unificar esos estados. Ahora, obviamente, los príncipes de cada estado no iban a estar de acuerdo con ceder sus estados, ¿no? O sea, el Papa no iba pues a regalarle sus estados a un hombre, ¿no? A un solo hombre. Entonces, justamente la cuestión que plantea en El Príncipe es eso, necesitamos un líder que sea capaz en esta situación de crisis que están viviendo los estados italianos, que es una situación de excepción, que por la fuerza le quite el poder a los demás y concentre todo el poder. ¿Con qué objetivo? Concentre todo el poder en sus manos, en un solo hombre. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crear un gran Estado. Porque solamente así podemos garantizar que vamos a sobrevivir. De lo contrario, podemos desaparecer. Entonces, por eso también él habla de la creación de milicias ciudadanas. ¿Qué son las milicias ciudadanas? Que los mismos ciudadanos estén preparados para defender a su nación, a su país, a su patria, ¿no? Tú debes conocer muchos casos en el mundo donde el servicio militar es obligatorio. Todos los ciudadanos tienen que prestar servicio militar y estar preparados para servir a su país en caso de guerra, ¿sí o no? Corea del Sur, Corea del Norte, Israel, Rusia, Suiza, hay un montón, ¿no? Lo mismo, exactamente eso. Es un deber de todo ciudadano defender a su patria. Todos tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Y mira, fíjate, ¿y por qué es fundamental? Porque si no tenemos eso, ¿qué vamos a hacer? Un ejército para Maquiavelo no es lo mejor, porque un ejército te consume mucho dinero. Tienes que darle dinero a gente que cuando no hay guerra está ociosa, no hace nada, está en su casa. ¿No sirve pagarle a esa gente? No. Y dos, la otra opción, ¿cuál es? Mercenarios. Escucha a los mercenarios, me imagino. Es decir, pagarle a extranjeros para que peleen por ti. ¿Te parece una buena idea pagarle a extranjeros? Obviamente no. ¿Por qué? Porque el extranjero te puede traicionar si es que el enemigo le paga más. Y de hecho, eso es lo que le pasaba a las ciudades italianas. Las ciudades italianas no tenían milicias, no tenían ejército. Todo era mercenario. Todo era pagarles a los extranjeros para que los protegieran y muchas veces los terminaban traicionando. Entonces, no era una solución. Y justamente por eso es que los estados italianos perdían muchas veces las guerras contra las potencias, ¿no? Entonces, eso es lo que propone El Príncipe. Por eso muchas de estas frases sacadas de contexto se pueden malinterpretar, como te decía hace un rato, porque si no entiendes de qué está hablando, a qué se está refiriendo, a qué príncipe se está refiriendo, no entiendes, pues, ¿no? Puedes pensar, ah, el objetivo es conservar, tener el poder, ya, yo tengo todo el poder para mí, porque quiero ser poderoso. No, ese no es el objetivo. El objetivo para Maquiavelo es que un hombre concentre todo el poder para que cree un nuevo Estado, para garantizar la subsistencia del Estado, para que el Estado no desaparezca, para que los estados italianos no sean divididos y repartidos por los grandes estados que estaban apareciendo en ese momento, ¿no? Ahora, luego, Maquiavelo va a escribir esta otra obra que son discursos sobre la primera década de Tito Livio, ¿ya? Que es un título un poco largo, un poco extraño, ¿no? Pero ¿a qué se refiere discursos sobre la primera década de Tito Livio? Se refiere a un libro que escribe Tito Livio, que era un historiador romano, sobre las décadas del gobierno de Roma, de la República Romana. ¿Y qué hace Maquiavelo? Agarra el texto de Tito Livio de la primera década de la fundación de Roma, ¿ya? Los primeros 10 años de la República Romana, de la República, ojo, y hace un análisis de todo lo que cuenta Tito Livio sobre la República Romana. Y dice, esta es la mejor forma de gobierno que ha existido. Para Maquiavelo, la mejor forma de gobierno es una república. Un gobierno republicano. ¿Qué significa un gobierno republicano? Acuérdate tú, me imagino que te acuerdas, que en Historia Universal deben haber visto, ¿no? Roma tuvo
etapas, ¿no? Fue reino, fue república, fue imperio, ¿no? La etapa que él valora es la etapa republicana. La etapa republicana. Acuérdate que Maquiavelo es un renacentista. ¿Y qué quiere Maquiavelo? Resucitar, renacer la forma de gobierno antigua, la forma de gobierno republicana. Porque era un gobierno basado en la virtud. Ojo, era un gobierno virtuoso. ¿Por qué? Porque la gente se comprometía con su patria. La gente estaba dispuesta a sacrificar su vida por la patria. La gente se involucraba en la política. La gente no era egoísta, no era individualista, ¿no? La masa salía a protestar. Cuando los patricios hacían lo que se les daba la gana o querían hacer lo que se les daba la gana, la gente salía, ¿no? Y se manifestaba. Eso es lo que necesita para mantener vivo el gobierno, para evitar los abusos, para evitar las injusticias, para evitar la tiranía, para evitar el abuso de la ley, para evitar que unos sí tengan justicia y otros no tengan justicia. Necesitamos que la ciudadanía sea activa, que la gente no sea egoísta, que la gente ame a su país. Entonces, hay tres pilares fundamentales en una república. Fíjate, un gobierno republicano tiene tres pilares. Leyes. ¿Qué significan leyes? Ojo, no solamente que haya leyes, sino que se respeten las leyes y que todos cumplan la ley. No que mi papá es congresista, no que mi padrino, que el general, no. Todos cumplen la ley. No que yo tengo plata y te coimeo con 200 soles para que no me pongas multa. No. Todos deben cumplir la ley. Ricos, pobres, poderosos, no poderosos, todos. Instituciones. Se respetan las instituciones. Por ejemplo, una institución muy interesante, acuérdate, fue la dictadura romana. ¿Te acuerdas de la dictadura romana? ¿Te acuerdas del dictador? Que era un hombre elegido para resolver un problema, una situación de crisis, un momento concreto. Se le daba el poder por un tiempo, nada más. ¿Correcto? Y solamente para resolver esa crisis. Para evitar qué cosa, que se convirtiera en un tirano. ¿Correcto? Esas instituciones son fundamentales. Mira, Maquiavelo dice, si nosotros hubiéramos conservado, tuviéramos la institución de la dictadura en este momento, en el momento que él está viviendo, no sería necesario pedir a un líder, a un príncipe, que conquiste todo, porque la situación misma de crisis haría que se active la dictadura y que frente a este peligro de las invasiones extranjeras, ¿no? Todos nos uniéramos y pudiéramos resolver ese problema, ¿no? Creando un Estado unificado. Pero no tenemos eso, no tenemos la dictadura. Esa institución ya no existe. Entonces, en esta situación necesitamos alguien que haga ese trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces, es necesario que hayan instituciones que, por decirlo así, se activen automáticamente, ¿no? Que funcionen automáticamente y que todos respeten, ¿no? Y las virtudes, bueno, que ya mencionamos. El fin político es el bien común. Ese es el fin político, ¿no? El fin político fundamental es el bien común. Y la libertad también, ¿por qué? Porque, ojo, no la libertad liberal, es la libertad de dos formas. Libertad con respecto al enemigo, es decir, que nadie me someta, yo tengo que ser un país soberano. No puede venir acá mi amigo Trump, mi amigo Putin, mi amigo Xi Jinping y decirme lo que yo tengo que hacer. No, porque yo soy un país soberano, ¿no? No puede venir acá a aplicar todo lo que se le dé la gana, o ponerme una base militar, ¿no? Y yo voy a decir ya, no, porque es Trump, porque es Putin. No, tengo que hacerme respetar. Si no me hago respetar, entonces no soy un país libre, pues. No soy un país soberano, no soy verdaderamente libre, ¿no? Y segundo, la libertad interna. Ojo, hay libertad externa con respecto a los extranjeros y libertad interna. Ojo, esto de la libertad también con respecto a las instituciones que hay internacionales, ¿no? Que a veces te dicen, ya tú tienes que hacer tal cosa, ¿no? Tú tienes que aceptar a la fuerza migrantes, tú tienes que aceptar tales condiciones, tú tienes que aceptar el fallo del extranjero. Maquiavelo te diría, ¿y por qué? Si se supone que somos un país soberano, ¿no? ¿Por qué tengo que aceptar un fallo externo?
lo que me dice una institución extranjera. Yo tengo que tomar mis propias decisiones, ¿no? Y otro, la libertad interna. La libertad interna se refiere a cómo no puedes permitir que un hombre domine a otro hombre simplemente porque es más rico o es más poderoso. ¿Por qué? Porque la falta de libertad también se da cuando hay demasiada distancia, demasiada diferencia en riqueza y en poder, ¿o no? El que es rico puede hacer lo que quiera con el pobre, ¿o no? Incluso hay pobres que son casi, dice Maquiavelo, y Rousseau también dice eso, casi como esclavos. Cuando tú no tienes ni qué comer, te autoesclavizas para subsistir y ya no hay libertad. Entonces, las diferencias no pueden ser tan grandes. Ojo, no es que no haya diferencias, ¿ah? No está proponiendo un comunismo, que todos tengan lo mismo, que no haya propiedad privada. No. Maquiavelo dice, siempre van a haber diferencias. Es imposible eliminar las diferencias, pero no pueden haber diferencias tan grandes, por ejemplo, como que lo que un día una persona se puede gastar en un restaurante sea equivalente al sueldo mínimo, ¿no? De una persona. Esa es una distancia abismal, brutal. ¿Cómo es posible que una persona se pueda comer en un almuerzo de 3 horas lo que gana una persona en un mes? Que acá tenemos eso, ¿no? En el Perú. Hay restaurantes que te cobran eso, ¿no? Entonces, esa distancia te dice mucho del tipo de sociedad que tenemos. Es una sociedad que no va a funcionar porque te muestra, ojo, no por el hecho mismo, sino lo que te revela. Te revela una gran distancia social, gran distancia económica y por lo tanto gran distancia en poder. Porque lamentablemente en muchas sociedades donde hay demasiada diferencia entre el rico y el rico puede usar su riqueza para tener lo que quiera, o no, ¿no? Entonces es peligroso, pues. ¿No? No puede haber una sociedad justa con una diferencia económica tan grande. Y ojo, Maquiavelo dice eso varias veces. ¿Ah? Muchas de las cosas que dice Marx, que la mayoría cree que son novedosas, curiosas, ¿no? Maquiavelo ya las dice, 3 siglos antes. A ver, pasamos a Hobbes. Mira lo que va a decir Hobbes. Mira, vamos a hablar de Hobbes un rato. Recuerda, Hobbes ha venido en examen de admisión más de una vez. ¿Qué te plantea? Dice, el ser humano es naturalmente egoísta, rapaz y violento. ¿Te acuerdas de esta famosa frase? Homo homini lupus, el hombre es lobo para el hombre. Yo siempre les digo esto y nunca te vas a olvidar porque es más fácil. Acuérdate, fíjate, ¿habrás visto alguna vez algún documental en el Serengeti, estos documentales que antes pasaban en Animal Planet, ¿no? No sé si los has visto. Donde la vida salvaje, ¿no? Donde están los leones, las hienas, los antílopes, ¿no? Las cebras, ya. Esa vida es la vida natural de todos los animales. Nosotros también somos animales, para Hobbes, ¿sí? Somos animales. Por lo tanto, en su estado natural, ¿ya? En el estado de naturaleza, ojo, en el estado de naturaleza, eso han preguntado en examen de admisión, así tal cual. ¿Qué cosa es el estado de naturaleza? El estado de naturaleza es la manera como vivía el hombre antes de la aparición del Estado, Estado con mayúscula. El hombre vivía como un animal. No habían leyes. No. A ver, si ya convenimos, ya hablamos hace un rato de que el Estado en algún momento surgió, en algún momento no había Estado. ¿Y cómo vivía el hombre sin Estado? No habían leyes, no había una constitución, no había policía. Ya, entonces, según Hobbes, el hombre vivía pues, como viven los leones, las cebras, ¿no? Sálvese quien pueda. La ley del más fuerte, la ley de la selva, ¿correcto? Cuando no hay ley, el hombre es egoísta, rapaz y violento. Gana el más fuerte, ¿correcto? El hombre es lobo para el hombre. Gana el más fuerte, ley de la selva. Si te pones a pensar un poco, tampoco estamos tan lejos de eso, ¿no? Porque si ves un poco la situación del país, ¿no? En los lugares donde no hay policía, no hay cámaras, no hay serenazgo, es más o menos así, ¿ah? Un poco, ¿no? Entonces, Hobbes te diría, sí, pues ahí está en la prueba.
El hombre, justamente porque es egoísta, rapaz y violento, tiene que ser controlado, tiene que ser dominado, tiene que tener miedo. Porque si el hombre no tiene miedo, o sea, si no hay una obligación de portarse bien, el hombre no se va a portar bien. Acuérdate de la película La Purga. ¿Has visto la película La Purga? Si no hay una obligación de portarte bien, no te vas a portar bien. Si te dicen, haz lo que quieras, no te vamos a hacer nada. Por unas horitas. Quizás no todos, pero muchos sí van a comenzar a hacer cosas que no podrían hacer en otros casos, ¿no? Eso es lo que dice Hobbes. Eso, fíjate, la purga es el estado de naturaleza. ¿Te acuerdas de, has visto el juego del calamar? Es el estado de naturaleza. Hasta cierto punto, ¿no? O sea, estoy exagerando, pero es hasta cierto punto. ¿En qué sentido? En que se pueden matar y no pasa nada. No hay la prohibición de matar, ¿no? Es subsistencia, ¿no? ¿Quieres sobrevivir? ¿Quieres ganar el billete? Ya, pues, ¿no? Tienes que matar al otro. Ya, algo así. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué el hombre creó el Estado? Escucha, Hobbes dice, este hombre, si bien es un animal, egoísta, rapaz y violento como cualquier animal, tiene algo, una cosita nomás, una, tiene razón. Y como tiene razón, inteligencia, se da cuenta de que ese juego del calamar no le conviene mucho, ¿no? Porque en algún momento puede morir, ¿no? Entonces dice, uy, no, mejor, si quiero sobrevivir, ¿no? Si quiero seguir existiendo, mejor voy a ponerme de acuerdo con los demás para protegernos, ¿no? Es un poco lo que pasa en el juego del calamar, ¿no? Los que no son tan ambiciosos dicen, mejor acabamos con el juego ahorita, ¿sí o no? Hay que ponernos de acuerdo y acabamos con el juego, ¿sí? Ya, entonces, dice Thomas Hobbes, los hombres se dan cuenta de que corren el riesgo de morir en cualquier momento, entonces dicen, mejor hay que ponernos de acuerdo y crear o darle el poder a un hombre o crear el Estado, ¿no? Para que esa persona sea la que castigue a cualquiera que quiera matar, robar o hacer violencia contra otro, ¿correcto? Entonces, ojo, mira, escucha bien esto. El hombre era libre antes del Estado porque él podía tomar la justicia por su propia mano. Si venía alguien a atacar, yo me defendía, ¿no? O yo podía matar a otro, era libre completamente. Pero cuando se da el Estado, cuando se da la creación del Estado, tú ya no eres completamente libre, porque tú le estás dando tu respaldo al poder, tú estás cediendo, mejor dicho, tu libertad y estás diciendo ya, ahora tú te haces cargo, ¿correcto? Entonces el Estado es el que tiene el uso legítimo de la fuerza. El Estado es el que se encarga de castigar y sancionar cuando hay algún acto que va en contra de la ley, ¿correcto? ¿Cierto? El Estado es el único que puede hacer uso legítimo de la fuerza. Entonces, por ejemplo, si imagínate que ya vivimos, ¿no? En la sociedad que piensa Hobbes, ya hay un Estado. Mi vecino comienza a hacer bulla, escándalo en su casa, pone su música a todo volumen. Yo voy a su casa y le reclamo. Y le digo, oiga, vecina, no me deja de dormir, mire, está haciendo escándalo toda la noche, que no sé qué. Mi vecino me responde mal y me dice, oye, lárgate. Ya. Y yo me molesto y le tiro un puñete al vecino. Pregunta, ¿eso es correcto? ¿Yo puedo hacer eso, sí o no? O como el esposo de Maju, ¿no? Que lo engañaron y fue a pegarle al amante. ¿Tú puedes hacer eso? No, pues, no. ¿Por qué? Porque hay un contrato social, hay un acuerdo que tú has firmado tácitamente. Tú estás viviendo en el Perú, no estás viviendo en la selva como un no contactado, no, estás en el Perú, ¿correcto? Estás en el Perú, hay leyes, hay normas, no es que yo me molesto y voy y le tiro un puñete al amante, no, no pues. Hay un contrato social, hay un Estado de Derecho, hay leyes, hay normas, no puedes hacer lo que se te da gana, porque no estás viviendo en el estado de naturaleza, ¿se entiende? Entonces, nosotros hemos cedido parte de nuestra libertad al crear el Estado.
tácitamente, ¿no? Claro, cuando tú naciste ya estaba el Estado, piña, pues ya está el Estado, ¿no? Entonces ya tienes tácitamente que cumplir con las leyes, con las normas establecidas, ¿correcto? Si no te vas a la montaña, ¿no? Al Tíbet, no sé, algún lugar donde no hayan leyes, pues, ¿no? Ahí también hay leyes, pero se entiende, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, el Estado, fíjate, debe ostentar un poder de carácter absoluto. ¿Por qué absoluto? Esto es interesante, ¿ah? Mira, ¿cuál es la mejor forma de gobierno para Hobbes? Una monarquía absoluta. ¿Por qué una monarquía absoluta, profesora? Porque la monarquía absoluta garantiza que el gobernante tenga mano dura. En cambio, cuando el gobernante comparte el poder con los congresistas, ¿no? Ahora con los diputados, los senadores, ¿no? Que vamos a tener, con el defensor del pueblo, con el poder judicial, con el tribunal constitucional, y así, o sea, el poder se reparte, se divide, es más difícil ejercer el poder. Para Hobbes, el poder debe ser absoluto. El monarca, el gobernante, el Estado debe reunir todo el poder para garantizar qué cosa, el orden y la paz. Este es el objetivo, acuérdate, este es el objetivo del Estado. Este es el principal objetivo, el orden y la paz. Pero para que haya orden y paz, tú tienes que infundir miedo, porque si no la gente se te va, ¿no? Es como tu mamá, ¿sí? Cuando tu mamá te mira feo, tú dices, uy, no, mejor no, le hago caso a mi mamá. Le haces caso. Pero si tu mamá te trata muy bonito, comienza a ceder, ya no le haces caso. Por eso tiene que dar miedo el Estado. Y para que dé más miedo, es ideal que sea uno nada más el que gobierne, que el poder esté centralizado. Así se gobierna de manera más eficiente. ¿Correcto? Ya. Pasamos a Locke. A ver, rápido. ¿Qué plantea Locke? Acuérdate, primero, Locke es padre del liberalismo político, eso nunca te vas a olvidar, ¿ya? Y padre también de la democracia representativa. ¿Por qué? Porque Locke va a considerar que es necesario que haya un parlamento, un congreso, que el pueblo, por eso es democracia, que el pueblo elija sus representantes. Eso es democracia representativa. Lo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, para él eso era necesario, ¿por qué? Porque si no dividimos el poder, mira, Hobbes dice, hay que concentrar el poder, uno solo que tenga el poder. Locke, no, Locke va a decir, si le damos todo el poder a un monarca, ese monarca puede aprovecharse. Entonces, mejor, para que no se aproveche el poder, creamos una institución, el Parlamento, que represente los intereses de la gente, de los individuos, y le ponga el padre, ¿no? Cualquier cosa al gobernante. Cuando el gobernante quiera abusar, el Congreso, el Parlamento le diga, no, tú no puedes decidir esto, lo otro, tú no puedes abusar, ¿no? Entonces, el Estado no puede tener el poder absoluto, ¿ya? El Estado, yo sé que suena un poco extraño porque tú dirás, pero el legislativo también es parte del Estado, pero en teoría para Locke no es parte del Estado porque el Parlamento está representándote a ti, en teoría, ¿no? Te representa a ti. Entonces, el poder del monarca debe estar limitado por el Parlamento. Y de esa manera, ¿qué se garantiza? Que no se extralimite y que no abuse de su poder, que no se inmiscuya en la vida privada de las personas. Hay que garantizar la libertad individual. Si yo me quiero tatuar, es mi decisión. Si yo me quiero poner una peluca de 5 metros en mi cabeza, es mi decisión. Si yo quiero escuchar reggaetón todo el día en mi casa, es mi decisión. Ya, el Estado no tiene que meterse en mi vida. Ya. Entonces, ¿para qué existe el Estado? Para garantizar tres derechos naturales, dice Locke: la vida, la libertad y la propiedad privada. Esos son los tres derechos fundamentales. Entonces, acuérdate, por ejemplo, de mi ley. ¿Qué dice mi ley? La vida, ¿no? Hay que proteger la vida, ¿sí? Si alguien te mata, si alguien quiere atentar contra tu vida, a la cárcel. 30, 50 años, cadena perpetua, que se quede en la cárcel. La libertad. Nadie te puede coaccionar, nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieras. Es más, si tú quieres estudiar, estudia, si no quieres estudiar, quédate ignorante, es tu decisión, ¿sí? Si quieres comerte 50 kilos de papas fritas todos los días, es tu decisión. El Estado no tiene por qué legislar que ley de la alimentación saludable, octógonos, no, nada de eso, ¿correcto? Y la propiedad privada, el respeto de la propiedad privada. ¿Por qué crees que los liberales critican tanto los impuestos?
¿Por qué critican tanto los impuestos? Que los impuestos sean tan altos. Porque atentan contra la propiedad privada, pues. ¿Qué es tu dinero? Tu propiedad privada. Lo que tú te has ganado con tu trabajo. Entonces el Estado no puede venir y decirte vas a pagar 30% de impuesto porque ganas más de 50.000 soles. Bueno, gano más de 50.000 soles porque me he esforzado, es mi tema. ¿Tú por qué me tienes que quitar la tercera parte de mis ingresos? La propiedad privada, por eso, para los liberales es fundamental. ¿Sí? Nadie puede atentar contra la propiedad privada, ¿no? Y por eso cuando se dieron las marchas, ¿te acuerdas? También los liberales salían y decían, pero fueron contra la propiedad privada, pero ¿por qué rompían lunas del aeropuerto? Fueron contra la propiedad privada, ¿no? Ese es un discurso liberal. La propiedad privada, incluso para muchos, ahora estaría por encima de la vida, ¿no? Porque algunos justifican, y eso no es muy liberal, ¿ah? Ellos justifican que maten a alguien porque rompió una luna. No puedes comparar las dos cosas. Los tres son derechos fundamentales. Los tres. Los tres son derechos fundamentales. Si alguien rompe una luna, ¿sabes qué? Papito, ven acá, te vas a la cárcel. Pero no puedes justificar matar a alguien porque rompió una luna. Porque estás siendo incoherente con tu liberalismo. Estás siendo incoherente. ¿Sí? Si un gobierno atenta contra la vida, está yendo en contra de un derecho natural. No puede ser liberal y justificar, pues, ¿no? El matar a alguien. Que se respete la propiedad privada, sí. Hay leyes para eso, que castigan el atentado contra la propiedad privada, claro, ¿no? Y eso se tiene que hacer cumplir. Vamos a Rousseau. A ver, ¿qué dice Rousseau? Acuérdate, Rousseau habla del contrato social, que ojo, ya mencionamos hace un rato con Hobbes, porque él no usa el término contrato social, pero ya tiene la idea de contrato social. Es más, Locke también tiene la idea de contrato social, también. Es decir, que los hombres nos hemos puesto de acuerdo tácitamente, simbólicamente hemos firmado un contrato para que haya un Estado que nos gobierne. Ahora, para Rousseau, a diferencia de Hobbes, el hombre no es egoísta por naturaleza, sino al revés. El hombre es piadoso por naturaleza, ¿no? Y esta es la teoría o la hipótesis del buen salvaje que debes haber escuchado, ¿no? Del bon sauvage. El hombre es solidario por naturaleza, pero es la sociedad la que lo corrompe, ¿no? O sea, esa frase. Entonces, ¿y por qué la sociedad? Porque en la sociedad es donde aprendemos a ser egoístas, a decir, esto es mío, este es mi celular. Lamentablemente, muchos hombres comienzan a aprender justamente eso. El niño no. Si te das cuenta, un niño pequeño no tiene esa idea. O sea, puede ser egoísta con respecto a sus juguetes, ¿no? Pero no es tan así como pensamos, dice Rousseau. El hombre, cuanto mayor se vuelve, cuanto más civilizado es, más está pendiente de lo material, está más pendiente de lo suyo y es capaz de matar. Piensa, por ejemplo, en las disputas familiares, cuando fallece la abuelita, el abuelito, y todos están sacando los ojos por los terrenos. Eso pasa, lamentablemente. Y por eso necesitamos un Estado. Por eso necesitamos un Estado. Entonces, él va a proponer un Estado republicano. Un Estado republicano donde haya leyes, por eso se parece mucho a Maquiavelo, ¿no? Leyes que rijan la conducta de todos. Todos tienen que respetar la ley. Pero ojo, tiene que haber una democracia directa. Locke decía democracia representativa. Rousseau dice democracia directa. ¿Democracia directa qué es? Lo que tenían los griegos. Un ciudadano, un voto. Yo no tengo que elegir representantes. Ojo, lo que más critica Rousseau es el Parlamento. Para Rousseau no debe haber Parlamento. ¿Por qué no debe haber Parlamento? Por lo que tenemos ahora. A ver, te pregunto, ¿los congresistas nos representan? ¿Realmente representan nuestros intereses, los intereses de la ciudadanía, de la población? No. Pero ojo, Rousseau te diría, no es que sea un mal parlamento, es que todos los parlamentos no te van a representar, ningún parlamento te va a representar, es imposible. Ni siquiera tu mamá a veces te representa, ¿sí o no? ¿Tu mamá piensa igual que tú? No. ¿Tu hermana piensa igual que tú? No. Y han vivido en la misma casa, te ha criado, no piensan igual, idéntico. Entonces, menos un extraño va a representar tu voluntad, pues. Es imposible, el parlamento no funciona, por lo tanto, democracia directa. ¿Has visto en Cívica, me imagino, referéndum?
¿Has visto el referéndum? ¿Qué significa referéndum? Eso es democracia directa. Un ciudadano, un voto. Cada ley, todos votan. Cada ley. Y además, también tú debes proponer leyes. Debemos proponer leyes. Debemos, por lo tanto, ser ciudadanos activos, participación ciudadana. Y además, algo muy parecido a lo que ya conversamos con respecto a Maquiavelo, el bienestar material. No pueden haber demasiadas diferencias económicas. Cuando las diferencias económicas son muy grandes, ocurre lo que ya dijimos, que también dice Maquiavelo. Ocurre que los más pobres terminan siendo prácticamente esclavos. Entonces no podemos permitir eso. Y ojo que, mira, todo esto que te estoy hablando se parece a Maquiavelo, ¿no? Y no es casualidad porque Rousseau cita a Maquiavelo. En el contrato social encuentra citas de las obras de Maquiavelo, ¿ya? Entonces esto que a veces lo contraponen y dicen, ay, Maquiavelo pensaba que el hombre es malo y Rousseau que el hombre es bueno por naturaleza, no es tan así. En las mismas obras de Rousseau tú encuentras citas acerca de Maquiavelo y Rousseau expresa explícitamente su admiración por Maquiavelo. Se nota mucho su influencia. Entonces, la participación ciudadana, el bienestar material y la educación cívica, ojo, conocer tus derechos y tus deberes es fundamental. ¿Cómo vas a ser un buen ciudadano si no conoces las leyes? La educación cívica, por eso te obligan a hacer educación cívica para el examen de admisión, ¿sí o no? En el colegio también me imagino has llevado el curso de educación cívica, que seguro no aprendiste nada y ahorita estás aprendiendo todo a la mala, ¿sí o no? Ya, eso. Tienes que ser un buen, claro, para ser un buen ciudadano tienes que saber, pues, conocer. Gracias a quién llevas el bendito curso de educación cívica. Gracias a Rousseau. Gracias a Rousseau, ¿sí? ¿Cómo sabes? Porque a mí también me pasó por eso. Entonces, en el colegio te enseñan mal. Pues no, ya, bueno, no, mejor no vamos a rajar del colegio. Ya. Entonces, Rousseau, gracias a Rousseau es que tú tienes un curso de educación cívica, porque no puedes ser un buen ciudadano, participar activamente como ciudadano, hacer valer tus derechos si no sabes cuáles son las leyes, si no sabes cómo funciona el Estado, ¿correcto? Y ahora lo estamos viendo más que nunca, ¿no? Ahora con las marchas, las manifestaciones, y todas las cosas que pasan, te das cuenta que sí es importante conocer tus derechos. Es fundamental, ¿correcto? Bien. Pasamos a Taylor. Mira, vamos a hablar de Charles Taylor. Hace un rato te acuerdas que te hablé y te dije que hay mucha influencia de Aristóteles en Taylor. Taylor habla justamente de esa importancia de la comunidad. No somos seres aislados, somos seres que vivimos dentro siempre de una comunidad. Y por eso el concepto de reconocimiento es importante, porque reconocerse, ojo, el reconocimiento solamente se da de uno hacia otro. O sea, no puede haber reconocimiento yo solo en mi cuarto. No, el reconocimiento requiere interacción. Y el reconocimiento forma nuestra identidad. O sea, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, el concepto, la imagen, el autoconcepto, ¿ya? Para usar un término psicológico, el autoconcepto que tenemos sobre nosotros mismos es algo que se forma por el reconocimiento del otro. Del otro, ojo, del otro se refiere, o sea, de los demás, ¿no? O sea, de todos los que nos rodean. Un ejemplo sencillo. Imagínate que desde pequeño te dicen que eres un buen niño, que eres inteligente, que eres capaz, que eres valiente, que eres lindo. Te dicen eso desde pequeño. ¿Cuál va a ser tu autoconcepto? Obviamente va a ser un buen autoconcepto, ¿no? Vas a tener autoestima, vas a tener confianza en ti mismo, en las cosas que haces, en tus capacidades. Ahora, imagínate todo lo contrario. A un niño le dicen que es tonto, que es torpe, que es inútil, que no sirve para nada. Obviamente ese niño va a crecer con una identidad negativa, con una baja autoestima, ¿sí o no? Con un autoconcepto negativo de sí mismo, ¿sí? Entonces, es así. O sea, nos guste o no nos guste, nuestra identidad no la formamos nosotros solos. Se forma a partir de la relación con otros, con los que nos rodean. Nuestro primer círculo, nuestra familia, ¿no? Nuestro segundo círculo, el colegio, el barrio.
¿no? Nuestro tercer círculo, la sociedad en su conjunto, lo que vemos por redes, los medios de comunicación, la televisión, la radio, es importante también, ¿correcto? Entonces, el reconocimiento para Taylor es fundamental. ¿Por qué? Porque de alguna forma determina quiénes somos y qué podemos lograr. Si tú eres una persona que ha crecido con un autoconcepto negativo, es muy probable que se te dificulte realizarte como persona. Vas a creer que lo que estás haciendo está mal, no vas a tener confianza en lo que haces, no vas a tener confianza en tus capacidades, vas a ser demasiado perfeccionista, quizás, te vas a demorar más en hacer las cosas. Entonces, claro, determina lo que podemos llegar a hacer. Por lo tanto, fíjate, reconocimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque o sea, si es un buen reconocimiento, si es un reconocimiento positivo, nos permite realizarnos plenamente como seres humanos, o si es un reconocimiento negativo, nos limita en nuestra realización personal. Ahora, si te das cuenta, reconocimiento, ya hablamos de la familia, también tiene que ver mucho la sociedad. O sea, si la sociedad nos dice, nos pone parámetros, por ejemplo, ya vamos a hablar de un tema del que habla Taylor, que es el racismo. Si la sociedad en la que vivimos es racista, ¿no? Y nosotros tenemos características de personas que son discriminadas, ¿no? Y dicen, no, porque eres, no sé, tienes el color de piel así, el color de pelo así, porque hablas así, qué sé yo, por tus rasgos físicos. O sea, todo eso te va a afectar. Quieras o no, te va a afectar, ¿sí? De una forma o de otra te va a terminar afectando. Entonces, el racismo es un tema que el Estado debería tratar y evitar que se dé, obviamente. ¿Por qué? Porque si no lo hace, va a terminar afectando la realización de mucha gente, porque mucha gente se va a sentir inferior por ese trato. Entonces el Estado tiene que promover, fíjate, tiene que promover el multiculturalismo. Por eso el tema de reconocimiento es un tema que tiene varias aristas, ¿no? Hay un tema político, hay un tema antropológico también, esto de la realización humana es antropológico, y es un tema ético, es un tema ético también. ¿Por qué? Porque el reconocimiento se da en el trato de los individuos. Entonces, la identidad es la interpretación que hace una persona de sí misma, que depende de la imagen, ahí está, la imagen que le han proyectado los otros, ¿no? Entonces, los otros son como nuestro espejo. Lo que los otros me dicen va a ser lo que yo voy a pensar de mí. ¿Has visto el corto este o has leído el cuento de alienación de Julio Ramón Ribeiro? Ahí se ve claramente, ¿no? Entonces, si los demás me dicen que soy feo, que soy esto, que soy lo otro, no me voy a sentir bien conmigo mismo y voy a querer ser otra cosa, ¿sí o no? Voy a querer ser distinto. Entonces, ¿qué hace el protagonista? Se pone talco en la cara, se tiñe el pelo, ¿no? Hace todo para no ser él, porque lo que le han dicho que es malo, ¿no? Le han dicho que ser así es feo, que es malo. Entonces, no se siente a gusto consigo mismo. Entonces, hay dos formas de reconocimiento. Obviamente, el que estamos hablando ahorita es el reconocimiento negativo, ¿no? Acuérdate de alienación, un falso conocimiento, una imagen degradante. Lo que me muestra la sociedad, lo que me dice la sociedad de mí es malo, es negativo, es degradante. Y por lo tanto limita mis posibilidades de realización como individuo. Ahora, también puede haber un reconocimiento positivo, ¿no? Que es lo que debería buscar que se dé el Estado. El Estado debería garantizar que haya un reconocimiento positivo, que es el respeto de las diferencias. Entonces, puede ser por cuestiones raciales, puede ser también por cuestiones, por ejemplo, culturales, ¿no? Puede ser que una persona sea blanca, supongamos, en nuestro país que es racista, ¿ya? Tú dirías, no lo van a discriminar, ¿no? Si es blanco, no va a tener discriminación. Pero imagínate que es cajamarquino y habla como alguien de la sierra. Te pregunto, ¿acá la gente no discrimina también por eso? ¿También no te discriminan por tu acento, por tu manera de hablar, por tu dejo? Claro, te discriminan también por eso. También te discriminan por eso. Entonces, fíjate, por eso habla de respeto de las diferencias, porque hay muchas cosas que nos pueden diferenciar. Nos diferencia nuestro color de piel, nos diferencia nuestra forma de hablar,
¿no? Nuestro acento nos diferencia, incluso si somos hombres o mujeres, también nos puede diferenciar, ¿no? Y en una sociedad machista, obviamente, la que tendría un reconocimiento negativo sería la mujer, ¿no? Que se le encasilla solamente como ama de casa, como madre, o que se le dice, no, tú no puedes estudiar esta carrera es para hombres, cosas de ese tipo, ¿no? O tú no puedes hacer esto porque eso es de hombres, ¿no? También, ¿no? Entonces, cuando, ojo, habla de diferencias, habla de todo tipo de diferencias, que muchas veces han generado realmente discriminación, ¿no? Una falta de reconocimiento, ¿sí? Entonces, mira. Este reconocimiento de las diferencias es fundamental y lo tiene que realizar el Estado. El Estado por eso tiene que garantizar políticas de multiculturalismo. Por eso, por ejemplo, no sé si sabes, me imagino que sí. Antes, en todos los colegios nacionales, fueran de Lima o fueran de provincia, español. Todas las clases en español. Tenías que aprender español, sí o sí. Entonces, para un niño hecho hablante, eso podría ser traumático, en el sentido de que te obligaran a tener las clases en español sin ser tu lengua materna, incluso ver el quechua o el aymara o cualquier lengua o idioma aborigen o autóctono como inferior, ¿no? Era una forma de discriminación. Actualmente ya no se hace eso. Actualmente ya hay una política pública que obliga a enseñar en la lengua materna. ¿Sí? ¿Se puede enseñar español? Se enseña español, sí, pero los profesores tienen que enseñar en la lengua materna. Eso es ahora. Y justamente por esto, por Taylor y toda la gente que ha hablado acerca del multiculturalismo. Entonces, solamente de esa manera se puede alcanzar justicia en la sociedad. Una sociedad es justa cuando todas las diferencias son respetadas y nadie es menospreciado porque es distinto, ¿sí? Sí, pues lamentablemente el quechua todavía se usa como burla. Sí, eso es cierto. Pero claro, el tema es que acá no, todavía no hemos implementado todas las políticas de multiculturalismo que deberíamos, te diría Taylor, ¿no? No, todavía nos falta mucho, ¿no? Se ha tratado de revalorar, ¿no? El quechua, se ha tratado de revalorar en los últimos años. Antes la discriminación era muchísimo peor, ¿ah? Era muchísimo peor. El racismo, sigue habiendo racismo, pero antes era más obvio. Yo no diría que hay más racismo, quizás la gente lo oculta mejor, pero era más obvio antes, sí. Sí, eso es cierto. Bien, vamos a hablar de Fraser. Por ahí alguien me está preguntando por Fraser. Acá vamos a hablar de Fraser. Justamente Fraser, mira, es importante porque Nancy Fraser es una filósofa norteamericana. Ella va a decir, el reconocimiento es fundamental para que haya justicia en una sociedad, sí, pero no basta, no es suficiente. Es necesaria también una política de redistribución. Redistribución. Eso es lo que Fraser le critica a Taylor. Porque recuerda, Taylor dice, si alcanzamos el respeto de las diferencias, el reconocimiento positivo, va a haber justicia. Fraser dice, reconocimiento no es suficiente, también es necesaria redistribución. ¿Y por qué? Porque ella se percata de lo siguiente, en los países de primer mundo, digamos en Estados Unidos, en los países ricos, en las últimas décadas, dice ella, aunque eso ya está cambiando un poco, pero hubo toda una oleada de protestas por el reconocimiento, por ejemplo, de la comunidad LGTBIQ, bueno, las mujeres, de las comunidades afros, etcétera. Pero es como si solamente existieran esos reclamos y como si ya no hubieran problemas económicos. No sé si te has dado cuenta, aunque últimamente han vuelto a haber protestas más de índole económico, pero por un tiempo casi todas las protestas eran de este tipo. Y ojo, Fraser es feminista, pero Fraser dice, el problema de algunos es que creen que solo con reivindicaciones culturales de las minorías es suficiente para alcanzar justicia. Y eso no es cierto, porque también se necesita atacar un problema y analizar el problema económico. Es más, por ejemplo, en el caso de las mujeres no es que sean discriminadas solamente porque son mujeres y ya, y hay que reconocerlas y hay que darle puestos políticos y ya eliminamos el machismo, no. Porque ya le puedes dar la cuota, ¿no?
el 50% de las mujeres, del Congreso, perdón, tienen que ser mujeres ya. Y aparentemente con eso está dando mucha equidad. Pero en el día a día, en la realidad, ¿cuántas mujeres tienen que realizar trabajos mal pagados? Y nadie se preocupa por ellas. ¿Por qué? Porque son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen que realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo, ser niñeras, ser cuidadoras, enfermeras. Y curiosamente, en muchos casos, son los trabajos peor pagados, donde muchas veces no respetan sus derechos. Entonces, el problema no es solamente el respeto de la mujer por ser mujer. El problema también es que se garantice un pago justo a la mujer y que no haya discriminación en lo económico, ¿correcto? Entonces, hay dos aspectos que hay que ver, no solamente uno. ¿Sí? No solamente el acceso a la educación de la mujer puede estudiar ingeniería espacial si quiere, ya, bacán. Pero sale de la universidad y le pagan igual que el varón. En algunas carreras sí, en otras carreras no. Hay puestos a los que no puede acceder una mujer, ¿por qué? Porque muchas veces la mentalidad es esta, ella va a ser mamá en algún momento. Supongamos, llegas a postular, ya tienes una línea de carrera y llegas a postular a, no sé, ser gerente general de una gran empresa y tienes 30 años. Te preguntan, ¿tienes hijos? No. ¿Piensas tener hijos? Sí, puede ser en algún momento. Ah, ya. No te van a decir nada, pero te van a cancelar. ¿Por qué? Porque saben que puedes quedar embarazada y gerente general pues toda la responsabilidad, entonces no vas a poder cumplir, les vas a salir cara a la empresa porque te van a tener que pagar el tiempo que no vayas a trabajar. Entonces dicen, mejor no. No te lo van a decir, pero no vas a poder acceder a ese empleo. Entonces, al final, es una cuestión económica también el problema, no solamente una cuestión cultural, digamos, ¿no? De discriminación por ser mujer. ¿Ya? Entonces, por eso es que ella dice que se necesita una concepción bidimensional de la justicia. La justicia no solamente es que no me discriminen por ser afro, por ser quechua hablante, por ser mujer. Es también que haya una distribución más justa de la riqueza. Y ojo, más justa no solamente para las mujeres, ¿ah? Sino en general, para todos, porque el sistema, y justamente ahí viene lo más controversial de lo que plantea Fraser. Ella va a decir, no va a haber redistribución, o sea, una distribución más equitativa de la riqueza hasta que no se acabe con el sistema capitalista. Porque el sistema capitalista es un sistema que alienta la explotación. Y claro, puede parecer exagerado, pero si tú te pones a pensar en las grandes empresas, en muchos casos sí ocurre eso, ¿no? Por ejemplo, me imagino que por ahí debes haber visto, has escuchado de las maquilas, de las formas de producción en países asiáticos, donde llevan la producción las grandes empresas y le pagan pues una miseria a la gente, ¿no? Y luego venden sus productos pues 100 veces más de lo que les costó hacer, ¿no? Porque llevaron su forma de producción a esos lugares donde no hay control, donde no hay leyes, donde puedes pagar una miseria a la gente y no pasa nada. ¿Y eso por qué se puede hacer, profesora? Porque el sistema te lo permite, pues. El sistema te permite hacer eso. No hay leyes que vayan en contra de eso, ¿no? En mi país no puedo explotar, ya exploto en otro país. Así funciona. Entonces, lo que plantea Nancy Fraser, pero es cierto, lo que plantea Nancy Fraser, porque factos, son puros factos, factos, ya. Lo que plantea Nancy Fraser es que no puede haber justicia sin redistribución. El reconocimiento es necesario, sí, pero también la redistribución, ¿correcto? Entonces hay que atender todas las demandas, ojo, hay que atender todas las demandas. Las demandas de reconocimiento, dice ella, las demandas de reconocimiento, ¿no? Que son demandas culturales, ¿no? Por ejemplo, esto de considerar a la mujer inferior es algo cultural, ¿no? Esto de considerar a los afrodescendientes inferiores es algo cultural, es algo que hemos aprendido, que nos viene de ideas pues muy antiguas, ¿no? Es algo cultural. Pero no es solamente eso lo que debemos hacer, sino también debemos luchar por una mejor distribución de la riqueza. Es decir, debemos también hacer demandas económicas, ¿no? Por eso esa es la crítica de Fraser a Taylor, que solamente Taylor se enfoque en el tema cultural y no diga nada de lo económico, que sigue siendo un gran problema, ¿no? Alison dice que da risa como... Es que lo digo así para que se entienda, pues chicos.
Para que no se aburran, pues, porque tanta información aburre también. Y seguimos, seguimos. A ver, comenzamos a ver, esto es ya como un repaso, ¿no? El liberalismo, las corrientes de la filosofía política. Ya hemos hablado de tu amigo Locke, ¿no? De tu amigo Locke, ¿ya? Que tiene, mira, su peinado así al estilo Milley. Ya. La libertad individual es lo fundamental, dice Locke. La libertad individual. Hay que proteger las libertades de los individuos. Nadie tiene derecho de involucrarse en la vida personal de nadie. Nadie te puede decir, oye, ¿por qué eres no sé, ¿por qué eres luterano y no eres calvinista? No, ya cada uno que tenga su confesión. Pero ojo, ¿ah? ¿Por qué te digo esto? Porque en esa época, en la época de Locke, es la época de las guerras de religión. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de las reglas, de las guerras de religión que se dan en Europa? Incluso hay matanzas, la matanza de San Bartolomé, por ejemplo. ¿Te acuerdas de todo eso? Ya, ese es el contexto de Locke. Y Locke va a decir, mire, si te seguimos matándonos por confesión religiosa, vamos a morir todos, ¿no? Entonces, mejor que cada uno tenga su confesión, con tal de que no sea un delincuente, ¿no? Ah, pero hay una pequeña excepción, porque Locke era inglés. Era inglés. ¿Sabes lo que dice Locke? Que es interesante. Hay una pequeña excepción, bueno, dos excepciones. La primera, católicos no, por favor. Acá los católicos no, son problemáticos. ¿Por qué son problemáticos los católicos? Inglaterra era un país protestante, acuérdate de Enrique VIII. Porque el rey de Inglaterra es, ¿qué cosa? Es jefe de la iglesia anglicana. Y el católico, ¿a quién le debe obediencia? ¿Al jefe de la iglesia anglicana o al papa? Al papa. Entonces, si el papa le dice que el jefe de la religión anglicana está equivocado, ¿a quién le va a hacer caso al católico? ¿Al rey o al papa? Al papa. Va a ser un conflicto, va a haber un problema o no. No va a respetar de todo al rey de Inglaterra. Y si tú vives en Inglaterra, tienes que respetar al rey de Inglaterra. ¿Se entiende? Entonces, en Inglaterra, calvinistas, luteranos, cuáqueros, lo que tú quieras. Pero católicos, no, porque no van a respetar lo que disponga el rey. Segundo, que no se puede permitir los ateos. Ateos, agnósticos, todos que dudan de Dios, tampoco. También problemáticos, problemáticos. Claro, ¿por qué? Porque si tú eres ateo no crees en Dios. Y para ellos, en esa época, ser ateo era sinónimo de ser inmoral. Si no crees en Dios, un poco lo Nietzsche, ¿no? Todo está permitido, pues. No tienes principios, no puedes hacer cualquier cosa, ¿no? No podemos permitir a alguien inmoral, pues, ¿no? No va a cumplir con las normas. Eso pensaba, esa era la forma, ojo, esa era la mentalidad de esa época. Si eres ateo, eres inmoral necesariamente, necesariamente. No, pero profesora, yo soy kantiano. Yo no creo en Dios, pero creo en Kant, ¿no? El imperativo categórico. No. Locke te diría no, estás equivocado, ¿ya? Entonces, mira, él cree en la libertad, pero dentro del protestantismo, ¿ya? Luego, te digo eso porque es un libro muy famoso que se llama Cartas sobre la tolerancia, que habla de la tolerancia religiosa. Y claro, suena bonito, pues, ¿no? Si alguien te dice, mira, Locke habla de la tolerancia, y tú dices, ay, qué bacán, Locke, ¿no? Pero después te enteras que católicos no, ateos no, ya, y te das cuenta que tan tolerante no era, ¿no? Pero bueno, era un avance para su época, un avance, ¿no? Entonces, ya sabemos que el Estado, ¿para qué ha sido creado? Dice Locke. ¿Para qué creamos el Estado? Para proteger los tres derechos naturales, vida, libertad, propiedad privada. Eso nunca te olvides, ¿ah? Vida, libertad y propiedad. Ahora, vamos a agregar algo más de información de lo que ya dijimos hace un momento. El Estado ha sido creado para eso y solo eso. En otras palabras, el Estado no ha sido creado para buscar la igualdad, para combatir la pobreza, para crear empleo, para crear carreteras, para crear colegios donde vayan los pobres y puedan salir adelante y progresen. No, no, acuérdate de eso. Para lo, no. ¿Para qué el Estado va a querer sacar a la gente de la pobreza? Si eres pobre, es tu problema. ¿Por qué no trabajas más? Levántate, ¿qué estás haciendo ahí? Ponte a trabajar. Vas a generar riqueza trabajando. Eres flojo.
o eres incapaz, ¿no? Pero el Estado no tiene la culpa de eso. Si quieres plata, ponte a trabajar. Ya más o menos te das cuenta por qué ley y toda la gente son liberales, ¿no? De ahí viene, pues de ahí viene. El pobre es pobre porque quiere, eso no está textualmente en las obras de Locke, pero tácitamente, entre líneas, te dice eso, pues, ¿no? Entre líneas te dice eso. Entonces, si eres pobre, ya, pues, ¿no? Ponte las pilas, en pocas palabras. Luego, el Estado debe ser limitado. Ya eso ya lo hemos visto, para que no se convierta en una amenaza de los derechos individuales. Y por eso es necesario, ¿qué cosa? Que haya un parlamento, que tengas tus queridos representantes que te van a representar. Ah, pero ojo, una cosita más, un detalle adicional. Esos representantes que te van a representar, ya, tú los eliges. Pero los eliges si eres ciudadano. Si eres ciudadano, no los eliges. Profesor, ¿y cómo sé si soy ciudadano o no soy ciudadano para Locke? Fácil. ¿Qué tienes que tener para ser ciudadano? Propiedad privada. ¿Tienes propiedad privada? Eres ciudadano. ¿No tienes propiedad privada? Piña, no eres ciudadano, no puedes elegir. Profesor, ¿y qué significa propiedad privada? ¿Mis zapatillas, mi mochila, mi laptop? No. Tierra, terreno, casa, bien inmueble. ¿Tienes? No. Ah, no puedes votar. Piña, no eres ciudadano. Eso es lo que dice tu amigo Locke. ¿Ves? Tu invasión. ¿Tienes título de propiedad de tu invasión? Si tienes título, sí, si no, no. Ya. ¿Correcto? Yadira, cuéntame, dime, pregunta. Título comprado. Ah, ya creo que levantó la manita sin querer. Ya, seguimos. ¿Ya? Entonces, la única obligación del Estado es garantizar el respeto de los tres derechos de los que ya hablamos. ¿Eh, chicos? Otros representantes, mira, qué bacán. Locke, lo conoces. Montesquieu, ¿te acuerdas? El que hace la clásica división de los tres poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial, es Montesquieu. John Stuart Mill, el utilitarista, también es liberal. Es más, una vez vino una pregunta de examen de admisión sobre un libro de John Stuart Mill que se llama Sobre la libertad, donde Mill dice que el Estado no debería prohibirte nada. Si tú quieres tomar venenos, toma venenos. Si quieres alcoholizarte, alcoholízate. La cuestión es que no le hagas daño a nadie, ¿ya? Esa idea que muchos tienen acerca de la libertad, ¿no? De que todos tenemos derecho a todo, siempre y cuando no vayamos en contra de la libertad de otro, o atentemos contra el derecho de otro, ya, ese concepto de libertad, el primero en plantearlo así, casi tal cual, es Mill, John Stuart Mill. Popper también es liberal, el famoso epistemólogo, él también es liberal. Muy importante Popper, ¿ah? Popper incluso era el dios de Vargas Llosa. Vargas Llosa tiene varias conferencias donde habla acerca de Popper. Popper para él, para Vargas Llosa, era él, su padre intelectual en el ámbito filosófico político. Popper era liberal. Y Rawls, que también es liberal. Bien, vamos a hablar ahora del republicanismo. Ya conversamos sobre Maquiavelo, ya conversamos sobre Rousseau. Recuerda que lo importante es que hayan leyes. Por eso es que es necesaria una constitución, un conjunto de leyes que sean respetadas por todos y que estén por encima de cualquier poder. ¿Te acuerdas? En parte también algo de eso había mencionado Aristóteles y Platón, ¿no? Pero los más, digamos, los que generalmente se mencionan como republicanos son Maquiavelo y Rousseau. Ya, Pocock y Skinner son historiadores que hablan sobre el republicanismo, ¿ya? Pero digamos, las bases, lo más importante es el Maquiavelo y Rousseau. Acuérdate del estado soberano, la soberanía, ¿qué significa? La libertad, la libertad. Un estado solamente es soberano si es libre, si es independiente, si puede tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, critica, lucha contra la dominación política, económica y también social, porque uno de los principios básicos del republicanismo es la libertad, acuérdate, ¿ya? Y también se necesita la participación activa de los ciudadanos. No podemos tener un Estado que funcione bien con ciudadanos individualistas, egoístas, que solamente piensan en su bienestar privado, ¿correcto? Eso también es importante, acuérdate, ¿ah? La participación activa. Ahora vamos a hablar un rato del anarquismo, ¿ya? El anarquismo, a ver, el anarquismo recuerda que plantea
que debe desaparecer el Estado. ¿Han visto la película B de Vendetta? Les sugiero, les recomiendo que vean la película B de Vendetta. ¿Ya? No sé si la han visto, es un clásico. ¿Ya? Es un clásico. Ahí les estoy poniendo el título en el chat, ya se los dejé. Esa película la ves y entiendes todo el anarquismo. Es así, fácil, porque justamente el personaje principal, este de la máscara, no sé si han visto esa máscara que generalmente se ponen los hackers, ¿ya? Justamente la idea es subvertir el orden, ir en contra, acabar con el orden, acabar con la jerarquía, ¿no? Desaparecer cualquier tipo de jerarquía. Mira, mira lo que dice el afiche. ¿Qué queremos? Una sociedad de abajo arriba, es decir, una sociedad donde no hayan dominadores, donde no haya gente que quiere imponernos cosas. Segundo, fíjate la ficha, una sociedad solidaria y con apoyo mutuo. ¿Podemos crear una sociedad solidaria donde todos nos apoyemos mutuamente? Ellos creen que sí. ¿Y por qué creen que sí? Y eso es bien interesante. ¿Ah? Mira, aspira a establecer una sociedad basada en la solidaridad, la cooperación y la autogestión. Algo de lo que a veces no se habla mucho, pero es interesante, es que los representantes del anarquismo, mira, Proudhon, por ejemplo, que era francés, Bakunin y Kropotkin, que eran rusos, eran intelectuales que habían sido muy influidos por las obras de Rousseau. Y te acuerdas que Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza, es piadoso por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Eso muy parecido van a decir los anarquistas. El hombre es bueno por naturaleza. Y justamente por eso es que sí se puede crear una sociedad solidaria y cooperativa. Las jerarquías que ya nos imponen y que nosotros aprendemos a respetar desde pequeños son las que nos corrompen. ¿Sí? Son las que nos corrompen. Entonces, entonces, para los anarquistas, justamente hay que ir en contra de esas jerarquías impuestas por la sociedad. ¿Cuáles son? El Estado. ¿Qué otra institución jerárquica que te dice qué hacer y qué no hacer existe, aparte del Estado? Quizás ahora ya no es tan relevante para la mayoría, pero antes sí tenía mucho poder. Sigue teniendo poder, pero antes tenía mucho más poder. La Iglesia. ¿No? Entonces ellos estaban en contra del Estado, correcto, Tatiana, y de la Iglesia. Cualquier institución jerárquica que te ordene y te diga cómo debes comportarte, qué cosa debes hacer, está coaccionando tu libertad, ¿sí? Y además no promueve una sociedad igualitaria y diversa. Si tenemos una sociedad jerarquizada, ¿cómo vamos a hablar de igualdad? Es contradictorio, es absurdo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Abolir el Estado para eliminar cualquier forma de jerarquía. Por eso es que ellos creen en la revolución. Ellos creen en la revolución, también como los comunistas. Profesora, pero ¿cuál es la diferencia? Acuérdate, la diferencia es que los anarquistas quieren la abolición del Estado ya. Ojo, el anarquista no es el que quiere el caos permanente, ¿ah? Porque hay algunos que creen que anarquismo significa que vivamos en caos. No, ellos creen más bien que la existencia del Estado genera la violencia, la desigualdad, la injusticia, porque son unos pocos los que tienen el poder y abusan de ese poder. Entonces, si queremos una sociedad solidaria, igualitaria, tenemos que ir en contra de eso. Tenemos que, obviamente, hacer una revolución, causar daños en el Estado para abolirlo, claro, pero una vez que desaparezca el Estado, para los anarquistas van a florecer, van a aflorar esos instintos positivos que todos tenemos, esos instintos de solidaridad. Y por eso es que, por ejemplo, ¿no? Alguien podría decir, profesor, esto es completamente utópico, o sea, una sociedad anarquista, es imposible vivir sin el Estado. El Estado es un mal necesario, como creen los liberales, por ejemplo, ¿no? Locke, por ejemplo, creía que el Estado era un mal necesario. Pero algunos anarquistas van a decir, pero si hay lugares donde no hay Estado y la gente vive bien. Algo de eso puede tener razón, ¿no? Por ejemplo, si tú piensas en algunas comunidades en la sierra o en algunos pueblos, en algunos países, donde no hay comisaría, donde no hay policía, no hay poder judicial, o sea, no hay jerarquías de ese tipo, digamos, impuestas desde fuera, y la gente entre todos se organiza, ¿no? La gente se ayuda entre ellos para construir sus casas, uno tiene un problema, ¿no? Acá tenemos ciertas prácticas de ese tipo de cooperación, autogestión, ¿o no? Cuando alguien se enferma y hace empollada, por ejemplo, ¿o no?
Algo de eso hay. Pero eso ¿de dónde nos viene? Nos viene de nuestra herencia andina, pues, ¿no? En los Andes es muy común eso, que la gente se apoye, ¿no? Incluso en las bodas, debes haber visto las bodas huancaínas, las famosas bodas de Huancayo, donde la gente también hace eso, es retributivo, ¿no? Porque unos se apoyan, les regalan camioneta, refrigerador, les equipan toda la casa. Pero después cuando la prima se casa, tú también tienes que hacer lo mismo, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ¿hay una cooperación o no? Claro, hay una cooperación. ¿Hay solidaridad? Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso ellos creen que sí es posible lograr eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el comunismo? El comunismo cree que sí puede haber una sociedad sin Estado, sin propiedad privada y sin clases sociales, muy parecido al anarquismo, pero no se puede hacer ahora. Eso es a largo plazo. Por eso la revolución, ojo, tiene pasos. La revolución es un proceso largo. El primer paso de la revolución, el establecimiento de la dictadura del proletariado. Ahora, los que no tenían poder, vamos a tener poder y nosotros vamos a dirigir el Estado. Y con el tiempo vamos a generar una serie de cambios para que llegue el momento en que sea posible vivir sin Estado. Pero en este momento, así automáticamente, no se puede, porque va a ser peor, ¿no? Lo que creían los anarquistas que iba a llevar a una sociedad automáticamente solidaria, los comunistas dicen, no, eso no va a funcionar así. Va a ser un poco como la purga, ¿no? Si de un día para otro eliminan las leyes, no hay Estado, no hay nada, puede terminar siendo peor. Por eso es mejor una dictadura del proletariado, ¿no? El cambio del gobierno y construir una sociedad poco a poco que pueda vivir sin Estado, ¿no? Eso es lo que plantea el comunismo. Esa es la principal diferencia entre anarquismo y comunismo, ¿no? Bueno, y tú sabes que el comunismo se basa en la idea de la lucha de clases y todo eso. Ya lo hemos visto antes con Marx, ¿no? Todo eso ya lo conozco, ¿correcto? Bien, voy a dictarles las claves, chicos, ¿ya? Menos mal acabamos. Acabamos. Creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? Porque hemos hablado bastante, así que les voy a dictar las claves de la práctica. Traten de resolverla. Aprovechen que tienen fresco toda la información para tratar de resolver, ¿ya? Uno, casa. Uno, casa. Dos, casa. Tres, barco. Cuatro, avión. Cinco, casa. Seis, dedo. Siete, avión. Ocho, barco. Nueve, avión. 10, avión. Ya mira, desde la 9 hasta la 14 es avión. 9, 10, 11, 12, 13, 14, avión. ¿Ya? 15 barco, 16 barco, 17 barco. Ustedes se ríen de todos. Ya. 18 elefante, 19 dado y 20 barco. ¿Ustedes se ríen conmigo o se ríen de mí? Ya, 18 elefante, 19 dado y 20 barco. ¿Correcto? ¿Sí, chicos? La 2 es casa. Gracias, Camila. Y Camila acaba de compartir las claves. Uno casa, dos casa. Ya, chicos. Ya nos estamos viendo entonces la próxima semana, ¿ya? Y si pueden, revisen el enlace que les mandé. Ahí les vuelvo a mandar. Creo que es el mismo. O me estoy equivocando. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, no. No lo tengo acá. No, ya lo borré. Si pueden, revisen el enlace porque hay un poquito más de información, ¿ya? Si les interesa el tema. Chao, chicos. Cuídense mucho. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.